tenemos un nuevo video, sí, hoy nuevo video. Hoy tenemos a nada más y a nada menos que al Corsa Active en los pits de Gado Motor. Así que, corre video. En un video anterior ya tuvimos un Corsa en nuestro canal, así que si no han ido a verlo, vayan a verlo, que por acá arriba lo voy a estar dejando. Ahí mencionamos una pequeña reseña histórica de lo que ha sido Corsa a lo largo de la historia. Corsa lo podemos encontrar en una gran variedad de versiones. Podemos encontrar desde el Wind, el Active, el Evolution. También lo podemos encontrar versión sedán, 4 puertas, y también lo podemos encontrar en versión taxi, que salió en motor 1600. Hoy tenemos entonces en los pits de Gado Motor a Kamikaze. Él es un hermoso Corsa Active modelo 2006, el cual tiene un valor comercial aproximadamente de 12 millones de pesos colombianos, aclarando sin modificaciones, y su peso es aproximadamente de 1 tonelada. En pantalla vamos a colocar cuáles son sus medidas. Son medidas pequeñas, es un carro compacto, es un carro pequeño, pero tiene un gran potencial. Ahora hablemos de la motorización de este Active. Este Active cuenta con un motor 1.4 litros aspirado, también cuenta con 1389 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, 8 válvulas, lo cual ejerce en una tracción delantera una potencia máxima de 88 caballos de fuerza a 6000 revoluciones y un torque máximo de 125 Nm a 4000 revoluciones. Cabe resaltar que este carro cuenta con una capacidad del tanque de combustible de 44 litros, 11.5 galones aproximadamente, y su consumo relativamente puede llegar a ser en un Active Stop de 45 kilómetros por galón, y en este caso y para este carro en específico, por ser un carro modificado, puede llegar a ser de 25 a 30 kilómetros por galón. Como elementos de seguridad podemos decir que este Active no cuenta con ningún elemento de seguridad, no tiene ni ABS, ni EBD, ni airbag. Este Active cuenta con una gran variedad de modificaciones. Las modificaciones en el motor son las siguientes: tiene header, tubería, cuerpo de aceleración de Opel, filtro de alto flujo, intake. Tiene stroke de motor con pistones semiforjados, lo cual le dio una ganancia de 200 centímetros cúbicos, quedando con un motor de 1550 centímetros cúbicos aproximadamente. También tiene chipeada de motor, porting de culata, perfilada de válvulas. Y adicionalmente, en cuanto a suspensión, está trabajada, lo cual en costo de modificaciones tiene aproximadamente 7 millones de pesos colombianos. Ahora hablemos de la estética de este Corsa Active modificado. Podemos encontrar que en la estética también se le han realizado varias modificaciones. Entre ellas y las más notorias podemos mencionar es modificación en su capó. Encontramos que tiene ahumado en sus farolas, y adicional podemos mencionar que es full LED, o sea que tiene LED en todos sus bombillos. Encontramos también lo que sería exploradoras. Adicionalmente podemos decir que en la característica de sus ruedas también tenemos una modificación, y se le colocó un ring 15 en una coraza de 195 por 45. Vemos lo que mencionamos anteriormente de la suspensión trabajada. Vemos que básicamente le cabe un dedo. Continuando con la estética, pero desde sus costados podemos mencionar que tiene modificación en zócalos, vidrios polarizados. Se le realizó modificación del lugar de la salida del escape, y atrás encontramos la misma característica de sus ruedas, pero adelante tenemos disco y en la parte de atrás tenemos tambor. Por la modificación y el trabajo que tiene en suspensión, atrás no le cabe ni un dedo. Hablando de la estética de este carro, pero desde su parte posterior podemos mencionar también y resaltar algunas modificaciones. Se le modificó su spoiler, como mencionamos anteriormente, tiene LED en todos sus bombillos. Adicionalmente se le retiró la tercer plumilla, la del panorámico trasero, y también se le retiró la manija para abrir la bodega. Como se le retiró la manija trasera, es solo posible la apertura de su bodega de forma eléctrica con el control o de un botón que tiene en el interior. Y hablando como tal de la característica de su bodega de forma stock, podemos decir que podemos contar con una capacidad de bodega de aproximadamente 2 maletas medianas, pero por la modificación que tiene en sonido y que vemos en pantalla, ya no cuenta prácticamente con espacio de bodega. Ahora hablemos del interior del Corsa Active. Podemos encontrar básicamente lo que serían sus puertas, plástico duro forrado en tela. Encontramos lo que sería vidrios eléctricos, un pequeño espacio de almacenamiento. Encontramos el control de las luces, el botón para abrir la bodega y para prender las exploradoras. Encontramos en su tablero un tablero análogo en agujas para medir lo que sería temperatura, revoluciones, velocidad y nivel del tanque de combustible, y adicionalmente algunos sensores. Encontramos modificación en su volante. Tenemos un volante deportivo
tablero principal en plástico duro, un pequeño espacio de almacenamiento. A este carro en específico se le realizó la extracción del aire acondicionado y la dirección hidráulica para así liberar de una presión adicional al motor. Encontramos también modificación en lo que sería sonido, una pantalla, caja de 5 velocidades. Por acá tenemos un pequeño espacio de almacenamiento, emergencia manual y encontramos naturalmente asientos en tela. Y a este carro también se le realizó modificación y se le colocó cinturones color rojo. Ahora hablemos del interior, pero desde la parte posterior. Podemos decir que es un carro compacto, es un carro pequeño, pero cuenta con buenas dimensiones y buena distribución en su parte interior. Aunque yo mido 1,83, podemos encontrar que levemente tenemos un espacio en rodillas, tenemos un buen espacio en cabeza y a nivel estético podemos encontrar plástico duro en sus puertas, asientos en tela y podemos contar con cinturones. No tenemos apoyacabezas y ese sería como tal el interior del Corsa Active. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir esos motores, y sé que en este carro les va a encantar como me encantó a mí, así que Active, acompáñanos a rugir. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba de conducción de este Active. Como ya lo mencionamos anteriormente y en varias partes del video, mencionamos cuáles son las modificaciones que tiene. Yo voy a hacer una pequeña prueba de conducción y ya más adelante vamos a mostrar al propietario de este vehículo para sacarle el máximo potencial. Entonces, acompáñenos. ¡Wow! No, qué experiencia tan increíble la que brinda este carro. Definitivamente se le ha acoplado de una forma impresionante cada una de las modificaciones que tiene. Sus modificaciones en tubería, sus modificaciones en suspensión, sus modificaciones en motor, lo hacen un carro increíble, se tiene durísimo en las curvas. Su aceleración es increíble por el cuerpo de aceleración de Opel que mencionábamos en el video que tenía. Wow, no, increíble la experiencia. Ahora vamos a pasar a que lo haga ya el propietario, él ya le tiene más confianza, él ya lo conoce. Vamos a ver el máximo potencial de este carro. Bueno, ya vamos de copilotos, vamos a ver cómo se comporta este carro con el propietario. Bueno, vale aclarar que por el trabajo que tiene en suspensión es un carro muy rígido, pero se le acopla muy bien ese trabajo que tiene en la suspensión.
dar un agradecimiento muy especial a mi parcero Alejandro González por disponer de su auto para este video. Por aquí abajo voy a estar dejando cuáles son sus redes sociales para que vayan a seguirlo. Adicionalmente, también voy a estar dejando por acá mis redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube para que vayan a seguirme. Y para finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, compartir y suscribirse para más videos sobre autos.